Nunca pensé que el silencio pudiera hacer tanto ruido. Eso fue lo primero que anoté en mi libreta cuando crucé el umbral temporal y el planeta que conocía ya no estaba. No destruido, no en ruinas, no cubierto de cenizas como en las películas baratas de domingo a la tarde. Simplemente no estaba. Donde debía haber una esfera azul suspendida en la negrura, había vacío. Un vacío tan limpio, tan quirúrgico, que dolía. Durante años, ejercí el periodismo con la convicción ingenua de que todo hecho deja rastro, que incluso las peores tragedias se pueden reconstruir a partir de fragmentos, testimonios, documentos olvidados en algún servidor polvoriento. Viajé a zonas de guerra, cubrí derrumbes económicos, entrevisté sobrevivientes que hablaban con la mirada perdida y la voz prestada. Creía haber visto todo hasta ese instante. El viaje al futuro había sido vendido como un experimento controlado casi elegante. Un salto breve, decían. Una ventana para observar y volver. Nada definitivo. Yo acepté porque a cierta edad uno empieza a sospechar que el tiempo no alcanza, y la idea de asomarme a lo que vendría me pareció una forma honesta de hacer las paces con lo vivido. Además, era una historia, y yo seguía siendo, ante todo, un contador de historias. La cápsula se abrió sin estruendo. No hubo explosiones ni alarmas, solo una vibración leve en el pecho, como cuando uno se despierta de golpe tras soñar que cae. Salí flotando o caminando, todavía no lo tengo claro. La noción de arriba y abajo había perdido sentido. Frente a mí, estrellas que no reconocían detrás. Nada. Busqué con desesperación ese punto familiar, ese brillo azulado que siempre había sido casa. No estaban, sentí frío, aunque los sensores del traje insistían en que la temperatura era estable. El frío era otra cosa. Era memoria, era ausencia. Activé los protocolos automáticos, más por costumbre que por esperanza. Registro visual, auditivo, contextual. Mi voz sonó extraña dentro del casco cuando dicté la observación inicial, como si perteneciera a otro. El planeta Tierra no es visible desde esta coordenada temporal. Repetí la frase varias veces, intentando que cambiara de sentido, que apareciera alguna grieta semántica donde refugiarme. No, fue entonces cuando entendí que no estaba ante un accidente astronómico, sino ante una noticia, la última en la que ningún editor querría publicar y ningún lector estaría preparado para leer. Flotando en la nada, recordé una entrevista que hice décadas atrás a un científico retirado. Tenía las manos manchadas de tinta y café, y una sonrisa cansada. Me había dicho que la humanidad no temía al fin del mundo, sino a la idea de que nadie estuviera mirando cuando ocurriera. En ese momento tomé la frase como una butada melancólica. Ahora era un epitafio e intenté volver. La cápsula respondió con una calma insultante. Sistema operativo funcional. Energía suficiente en retorno no disponible. Aquellas dos palabras me atravesaron con más violencia que cualquier grito. Retorno no disponible. Como si el tiempo mismo me hubiese cerrado la puerta con suavidad, pidiéndome que no hiciera ruido. Mientras orbitaba lo inexistente, comenzaron a aparecer señales. No físicas, no todavía. Eran datos, pulsos débiles que mi equipo tradujo en patrones. Alguien o algo había dejado registros, archivos dispersos, como botellas lanzadas a un mar que ya no tenía agua. Me aferré a ellos con una mezcla de ansiedad profesional y necesidad humana. Si la Tierra había desaparecido, alguien tenía que contar cómo. Abrí el primer archivo sin saber que, en ese gesto, estaba aceptando que nunca volvería a ser el mismo. El archivo se desplegó como un suspiro contenido durante siglos. No había imágenes al principio, solo texto crudo, sin formato, como si alguien hubiese escrito con prisa y miedo. Fechas relativas, nombres propios, referencias a lugares que conocía demasiado bien. Ciudades, ríos, costas. Leerlos fue como palpar una cicatriz antigua. Sabía dónde tocar, y aún así dolía. Decía que todo había empezado de manera discreta, casi educada, no con explosiones ni invasiones, sino con informes técnicos que nadie leyó completos. Cambios mínimos en la órbita, fluctuaciones en el campo gravitatorio, correcciones que se volvían rutina. La Tierra, ese cuerpo viejo y noble, estaba cansada. No moribunda, no aún, pero cansada. Y nosotros, siempre tan ocupados, confundimos cansancio con estabilidad. Mientras avanzaba en el registro, sentí algo parecido al olor del papel viejo, aunque no había papel allí. Mi cerebro hacía trampas para no aceptar que estaba leyendo la autopsia de mi propio hogar. El autor del archivo se identificaba como analista independiente. Ex-periodista, decía en un pasaje, con una ironía que me dejó sin aire. Había dejado los grandes medios cuando entendió que las verdades lentas no venden. El texto narraba reuniones cerradas, comités científicos reducidos a notas al pie, decisiones postergadas por miedo a generar pánico o, peor aún, a afectar mercados. Había una frase subrayada varias veces que me perseguiría durante el resto del viaje. No, es que no lo supiéramos. Es que no nos convenía saberlo juntos. Cerré los ojos un instante en vi rostros. El de mi padre, leyendo el diario en silencio. El de mi madre regando plantas que ya no existirían. El mío, más joven,
creyendo que informar era suficiente para cambiar algo. El archivo seguía allí, paciente, como si supiera que necesitaba ese respiro antes de continuar. Cuando retomé la lectura, aparecieron los testimonios. Voces insertadas en el texto, transcripciones limpias de entrevistas hechas en cocinas, oficinas, pasillos de hospitales. Una ingeniera orbital confesaba que cada ajuste que hacían era una forma de ganar tiempo, no de salvar el planeta. Un político retirado admitía, con una honestidad tardía, que nunca pensó que el desenlace ocurriría en vida de nadie que conociera. Y un maestro jubilado decía que lo más doloroso no era el fin, sino la sensación de haber vivido distraído. Esas palabras me atravesaron con una claridad incómoda. Pensé en todas las veces que pospuse llamadas, abrazos, silencios necesarios, convencido de que habría otra oportunidad. El futuro, al parecer, no compartía esa cortesía. El archivo cambiaba de tono hacia el final. Menos análisis, más urgencia. Se hablaba de un proyecto desesperado no para salvar la Tierra, sino para preservar memoria. Bancos de datos lanzados fuera del sistema solar, cápsulas narrativas, diseñadas para ser encontradas por quien fuera, cuando fuera. No querían ser rescatados, querían ser recordados. Fue ahí cuando entendí por qué yo estaba allí. No había viajado solo por curiosidad ni por arrogancia profesional. Había sido convocado, aunque nadie me lo hubiera dicho en voz alta. Mi rol no era regresar con la noticia porque no había a dónde volver. Mi rol era leer, sentir y contar. Ser testigo tardío de una historia que se negaba a desaparecer del todo. La cápsula emitió un leve zumbido, casi tímido. Nuevos archivos detectados, indicó el sistema cientos a miles. Historias de amor enviadas como correo sin destinatario, diarios personales comprimidos en pulsos de luz, grabaciones de niños describiendo el mar con una precisión que solo tienen quienes aún no saben que todo se acaba. Sentí algo parecido a esperanza, aunque no supe si era auténtica o un reflejo automático de supervivencia emocional. Tal vez la esperanza no necesitaba futuro para existir. Tal vez bastaba con alguien dispuesto a escuchar. Me acomodé como pude en la cápsula, consciente de que el tiempo para Daishi Kement era lo único que me sobraba. Abrí el siguiente archivo, y mientras las palabras comenzaban a fluir otra vez, comprendí que la Tierra, de algún modo obstinado y hermoso, seguía hablando. Y yo, periodista al fin, no pensaba hacerla callar. El tercer archivo no hablaba del final, sino de los días intermedios, que siempre son los más difíciles de narrar porque no tienen épica ni titulares. Era una crónica coral, armada con retazos de voces que no se conocían entre sí, pero compartían una misma respiración contenida. Leí despacio, como quien recorre una casa vacía y reconoce los muebles por la forma de la sombra. Una médica de guardia describía la madrugada en que dejaron de llegar ambulancias porque ya no había a dónde ir. Un técnico de telecomunicaciones contaba cómo las pantallas seguían encendidas aunque nadie las mirara, repitiendo noticias irrelevantes con una obstinación casi cómica. Un hombre mayor decía que pasó el último día arreglando una silla rota, porque no soportaba la idea de irse dejando algo inconcluso. Ese detalle me quebró más que cualquier advertencia científica. Arreglar una silla mientras el mundo se desarma. Pensé en todas las pequeñas tareas que hacemos para convencernos de que la vida sigue un orden, aunque sepamos, en el fondo, que es un acuerdo frágil. Tal vez la dignidad humana se esconda ahí, en seguir acomodando el living cuando ya se escucha el ruido del derrumbe. El archivo incluía fragmentos de conversaciones grabadas sin intención de ser históricas. Alguien preguntaba si valía la pena ir a trabajar al día siguiente. Otra voz respondía que sí, que al menos serviría para despedirse de los compañeros. Una mujer le decía a su hermano que no estaba enojada por lo de hacía años, que ya no importaba, que nunca importó tanto como creyeron. No había llanto exagerado ni música de fondo, solo una serenidad incómoda como la de las salas de espera largas. Mientras leía, sentí que la cápsula vibraba levemente, como si también ella estuviera escuchando. Afuera seguía la nada, pero adentro se acumulaba una densidad difícil de explicar. Era el peso de millones de decisiones mínimas, de gestos sin testigos, de despedidas dichas en voz baja para no asustar a los demás. Uno de los relatos provenía de un antiguo colega, alguien con quien compartí redacciones y cafés aguados. Reconocí su forma de escribir, esa mezcla de ironía y ternura que lo hacía único. Contaba que, al final, el periodismo se volvió algo íntimo. Ya no informaban para cambiar políticas ni despertar conciencias, sino para que quedara constancia de que estuvieron ahí, atentos. Decía que escribir era una manera de acompañar a desconocidos en su último trayecto. Sentí una punzada de orgullo y tristeza. Habíamos envejecido creyendo que el oficio se había vuelto irrelevante, y sin embargo, en el borde mismo de la extinción, recuperaba su sentido más primitivo en narrar para no desaparecer del todo. El archivo avanzaba hacia un momento que todos parecían evitar nombrar directamente. No hablaban de destrucción, sino de traslado. La Tierra no explotó ni se apagó. Fue desplazada. Un fenómeno que los científicos describían con una precisión casi poética,
comparándolo con una hoja arrastrada por una corriente invisible. El planeta se fue, lentamente, fuera del lugar donde siempre había estado, y la vida, dependiente de una coreografía exacta, no pudo seguirle el paso. No hubo un instante único del fin. Fue una despedida extendida, como esas reuniones familiares que se alargan porque nadie quiere ser el primero en levantarse de la mesa. En un pasaje final, alguien se preguntaba si el universo notaría la ausencia, si alguna estrella, algún sistema lejano, sentiría ese pequeño corrimiento. La respuesta quedaba abierta. Pero había una frase subrayada con insistencia: nosotros sí lo notamos, y tal vez eso alcance. Cerré el archivo con una lentitud casi ceremonial. Me di cuenta de que ya no leía solo para informar, sino para recordar por otros. Yo me había convertido en una especie de archivo viviente, una caja negra flotando en el tiempo. No era una carga liviana, pero tampoco inútil. La cápsula emitió una nueva notificación. Detectada señal de origen humano. Indicaba, no unarchivable, sino una transmisión activa, débil, persistente. Ajusté los parámetros con manos que ya no temblaban tanto. Parte de mí esperaba no encontrar a nadie. Otra parte, la más testaruda, deseaba una voz. La señal se aclaró apenas. No era un mensaje dirigido a mí, sino a cualquiera. Una grabación continua, casi en mantra. Una voz anciana hablaba del mar, de cómo el sonido de las olas siempre le había servido para pensar. Decía que si alguien escuchaba eso alguna vez, esperaba que cerrara los ojos y se imaginara el agua. Que el mar había sido generoso incluso al final. No pude evitar sonreír. En medio de la nada absoluta, alguien me regalaba un paisaje. Apagué la transmisión con cuidado como quien no quiere interrumpir un sueño. Miré otra vez hacia donde la Tierra debería haber estado. Ya no sentí solo pérdida. Sentí responsabilidad, porque mientras existiera alguien dispuesto a escuchar estas historias, la desaparición no sería completa. Y yo todavía tenía mucho por escuchar. El último conjunto de archivos no apareció como un cierre, sino como una pausa larga, de esas que obligan a respirar hondo antes de seguir leyendo. No se llamaba final ni despedida. Se llamaba legado. Y esa lección, entendí enseguida, no era casual. Nadie escribe legado pensando en el colapso, sino en la continuidad, aunque sea simbólica. Era un material distinto a todo lo anterior. No había urgencia ni fragmentación. No eran voces sueltas intentando ganarle a la nada. Era un relato construido con paciencia, con una conciencia casi pedagógica de que quien lo leyera no estaría apurado. Alguien había supuesto que el lector tendría años encima. Recuerdos propios, pérdidas acumuladas. Alguien había confiado en que todavía existiría la capacidad de detenerse. El texto comenzaba con una observación incómoda. Cuando el futuro deja de ser infinito, el presente se vuelve brutalmente honesto. Y esa honestidad, decía el autor, fue el verdadero punto de quiebre. No el fenómeno astronómico, no la imposibilidad técnica de revertirlo, sino la caída definitiva de todas las excusas. Ya no hubo después. Ya no hubo cuando las cosas se calmen. Ya no hubo tiempo para versiones edulcoradas de uno mismo. Los días finales, según el legado, no fueron apocalípticos como se había imaginado durante décadas. No hubo caos permanente ni saqueos interminables. Hubo algo más difícil de narrar: normalidad consciente. Gente yendo a trabajar sabiendo que el gesto era inútil pero necesario para cerrar una etapa. Otros quedándose en casa por primera vez sin culpa. Familias enteras compartiendo almuerzos largos. No por celebración, sino porque no tenía sentido apurarse. Había un apartado dedicado a las personas mayores, y me detuve ahí más tiempo del que pensé. Decía que fueron ellas quienes mejor entendieron el momento. No porque no tuvieran miedo, sino porque ya habían aprendido que todo, incluso lo más amado, es transitorio. Algunos hablaban de una serenidad inesperada, otros de una tristeza suave, sin pánico. Uno de ellos decía que morir con el mundo era, de algún modo, un consuelo, que nadie quedaría solo sosteniendo la ausencia. Esa idea me quedó flotando en la cabeza. La humanidad no tuvo que enfrentar el terror de ser el último testigo. El final fue colectivo, imperfecto pero compartido. El legado no evitaba los errores, los nombraba con claridad quirúrgica. Decisiones postergadas, advertencias minimizadas, comodidad disfrazada de pragmatismo, pero tampoco se regodeaba en la culpa. Había una comprensión madura de que una especie no se define solo por cómo cae, sino por cómo vive mientras cae. Se hablaba mucho del amor, aunque no en términos románticos. Amor como acto cotidiano, como elección persistente. Parejas que se separaron en los últimos días porque ya no tenía sentido sostener una mentira. Otras que se reencontraron sin reproches, entendiendo que no había tiempo para balances mezquinos. Padres que hablaron con hijos adultos sin jerarquías ni expectativas, solo como personas que compartieron un tramo del camino. Había también un capítulo dedicado a los objetos, las cosas que la gente decidió conservar hasta el final. Fotografías gastadas, cartas viejas, relojes heredados que ya no marcaban nada importante. Decía que los objetos no eran recuerdos en sí, sino anclas, pruebas físicas,
de que todo eso había ocurrido de verdad. El texto avanzaba con una calma casi terapéutica, hasta volverse consciente de su destinatario. Reconocía que no sabían quién leería ese legado ni cuándo. Tal vez alguien de otra civilización, tal vez alguien como yo, flotando fuera del tiempo, pero afirmaba algo con seguridad: a quien lo encontrara tendría memoria emocional, y eso bastaba para crear un puente. Ahí sentí, por primera vez desde que llegué a este futuro vacío, que no estaba solo. No acompañado físicamente, pero sí incluido. Como si esas voces del pasado hubieran confiado en mí sin conocerme, como si me hubieran entregado una responsabilidad silenciosa. El legado cerraba con una frase que no pretendía ser poética, pero lo era por su honestidad brutal. Decía que no habían sido una especie ejemplar, pero sí una especie real, que amaron mal, aprendieron tarde, insistieron demasiado y escucharon poco. Pero también cuidaron, crearon, rieron, imaginaron futuros mejores, aunque no llegaran a verlos. Y que eso, en un universo vasto y mudo, no era poca cosa. La cápsula emitió una señal suave, energía en descenso progresivo. No una alarma, una constatación. Incluso allí, incluso ahora, el tiempo seguía siendo finito. Me quedaba una última decisión: en conservar ese legado conmigo, como un tesoro íntimo que moriría conmigo, o liberarlo. No dudé: en las historias no se escriben para ser guardadas, se escriben para viajar. Activé la transmisión abierta. Sentí como los datos se desprendían, expandiéndose hacia la oscuridad, llevando consigo voces, gestos, errores, mares, silencios, dignidad. Cuando todo quedó en calma, miré una vez más hacia el lugar donde la Tierra había estado. Ya no sentí solo pérdida, sentí pertenencia. Haber sido parte de algo que, con todas sus fallas, mereció ser contado. Y ahora vos, que estás del otro lado, escuchando esta historia, también sos parte de ese legado. Gracias por ver este video hasta el final. Si te dejó pensando, te invito a suscribirte y a darle like, para que sigamos viajando juntos por el tiempo, la memoria y las preguntas que todavía importan. Y contame en los comentarios qué tipo de contenido te gustaría ver en el próximo viaje.